Mi suegra arruinó nuestro viaje familiar porque mi madre fue para cuidar a los niños. Lo peor fue ver a mi esposo defender a su madre mientras humillaban a la mía. Nunca pensé que un viaje familiar iba a terminar haciéndome ver mi matrimonio de una forma tan cruda. Llevábamos meses planeándolo porque, siendo honesta, las cosas en casa ya venían tensas. Mi esposo siempre ha tenido esa dinámica rara con su mamá donde ella opina de todo y él lo deja pasar, como si fuera normal que una mujer adulta siga metiendo la nariz en cada decisión de su hijo. Yo lo había tolerado durante años porque no era algo constante, eran comentarios sueltos, incomodidades que uno intenta ignorar para no armar un drama más grande. Pero este viaje fue distinto, porque la convivencia hizo que todo explotara. La idea original era simple, irnos unos días a Florida con los niños, desconectar un poco y tratar de recuperar esa sensación de familia que últimamente se sentía medio rota. Tenemos 2 hijos pequeños, uno de 5 y otro de 3, así que desde el inicio le dije a mi esposo que si queríamos que el viaje no fuera puro estrés, necesitábamos ayuda. Él fue el primero en meter a su mamá en el plan, diciendo que ella quería ir, como si fuera algo que yo tenía que aceptar sin más. Yo ya conocía cómo es ella, así que no me hizo gracia, pero no quería empezar una pelea antes del viaje, así que acepté con la condición de invitar a mi mamá también para que me ayudara con los niños. Mi mamá es todo lo contrario a su madre. Es tranquila, no se mete donde no la llaman, ayuda sin hacer ruido. Pensé que eso iba a equilibrar las cosas, que cada quien estaría en su rollo y listo. Pero desde el primer día me di cuenta de que estaba completamente equivocada. Apenas llegamos al Airbnb, mientras yo organizaba las maletas y los niños estaban inquietos, mi mamá empezó a ayudarlos a acomodarse, a calmarlos un poco después del viaje. Fue ahí cuando mi suegra soltó ese comentario que marcó el tono de todo, diciendo que parecía que yo había traído niñera. Lo dijo con una sonrisa, como si fuera una broma, pero todos sabemos cuando algo no es una broma. Intenté bajarle la intensidad diciendo que era mi mamá, que venía a ayudarnos, pero ella respondió que algunas personas necesitaban más ayuda que otras, y ahí empezó esa sensación de incomodidad constante. No era un ataque directo, era ese tipo de comentarios que parecen pequeños pero se acumulan y te van desgastando. Durante los días siguientes fue igual, cada cosa que hacía mi mamá era motivo de crítica, que si consentía mucho a los niños, que si se metía demasiado, que así no iban a aprender. Mi mamá, como siempre, se mantenía en su lugar, respondía con calma o simplemente sonreía para evitar conflicto, pero yo veía cómo le afectaba. Lo que más me dolía no era solo lo que decía mi suegra, sino la actitud de mi esposo. Cada vez que pasaba algo, él lo minimizaba, decía que no era para tanto o que su mamá solo estaba siendo honesta. Esa postura de no querer incomodar a su madre terminaba dejando a la mía como si fuera el problema, y eso me iba acumulando una rabia que no supe manejar a tiempo. Yo esperaba que en algún momento él pusiera un límite, que dijera algo, cualquier cosa, pero nunca pasó. Todo explotó una noche durante la cena. Estábamos todos en la mesa y el menor estaba cansado, inquieto, ya a punto de hacer berrinche. Mi mamá lo cargó para tranquilizarlo, algo completamente normal, y mi suegra comentó que por eso estaba así, porque lo cargaban como bebé. Mi mamá respondió tranquila que solo estaba cansado, pero mi suegra siguió con ese tono condescendiente, cuestionando su forma de cuidar a los niños. Yo ya estaba al límite, pero lo que terminó de romper todo fue cuando mi esposo intervino y, en lugar de ponerle un alto a su madre, le dio la razón diciendo que sí, que a veces se consentía demasiado a los niños. Sentí como si me hubiera dejado sola en ese momento. No solo no defendió a mi mamá, sino que reforzó lo que ella estaba diciendo. Yo no pude quedarme callada y le reclamé directamente que llevaba días permitiendo que faltaran el respeto y que encima ahora se ponía de su lado. Él respondió que yo estaba exagerando y que no empezara con dramas en plena cena, y esa frase fue como gasolina al fuego. Mi suegra empezó a hacerse la víctima, diciendo que solo se preocupaba por sus nietos, y yo ya no pude contenerme. Le dije que lo que estaba haciendo era ser irrespetuosa, sin suavizar nada. La situación se volvió incómoda de inmediato, mi esposo se molestó conmigo por armar el problema y mi mamá intentó calmar las cosas, diciendo que no pasaba nada, pero ya estaba claro que sí pasaba.
Esa noche casi no hablamos y al día siguiente mi mamá me dijo que prefería irse antes, que no quería causar más tensión. Me dolió porque ella no había hecho absolutamente nada para merecer sentirse así, y aún así era la que terminaba retirándose como si fuera la culpable. Lo peor fue que mi esposo ni siquiera intentó detenerla, no hizo el mínimo esfuerzo por arreglar la situación o por reconocer lo que había pasado. En ese momento entendí que el problema no era solo mi suegra, era el permitiendo todo, eligiendo el camino fácil aunque eso significara dejarme a mí y a mi mamá en una posición de mierda. Ese viaje que se suponía que iba a arreglar cosas terminó dejándome claro que había algo mucho más profundo roto en nuestra relación. Actualización 1. Pasó poco más de una semana desde que volvimos del viaje y, aunque uno pensaría que con la distancia las cosas se enfrían, en mi caso fue todo lo contrario. El regreso a casa no trajo calma, trajo esa sensación pesada de que algo se había roto y nadie quería admitirlo. Durante los primeros días intenté actuar con normalidad por los niños, manteniendo rutinas, llevando y recogiendo, haciendo comidas, fingiendo que todo estaba bien, pero la tensión con mi esposo era constante, silenciosa. De esas que no necesitan gritos para sentirse incómodas. Mi mamá me llamaba todos los días para saber cómo estábamos, y aunque intentaba sonar tranquila, era evidente que se sentía mal por cómo habían terminado las cosas. Me repetía que no quería meterse, que no quería ser motivo de conflicto en mi matrimonio, y eso me hacía sentir peor porque sabía perfectamente que ella no había hecho nada malo. La que había sido atacada era ella, y aún así estaba preocupada por no incomodarnos. Esa diferencia entre cómo se comporta mi mamá y cómo actúa mi suegra era algo que ya no podía ignorar, porque estaba demasiado claro. Con mi esposo, cualquier intento de conversación terminaba igual. Yo trataba de explicarle cómo me había sentido, le decía que no era solo un comentario aislado, que habían sido días enteros de faltas de respeto y que lo que más me dolió fue verlo ponerse del lado de su madre. Él, en lugar de escuchar, se cerraba y repetía que yo estaba exagerando, que su mamá no lo hacía con mala intención y que yo estaba interpretando todo de forma negativa. En un momento incluso me dijo que parecía que yo estaba buscando problemas donde no los había, y eso fue como un golpe directo porque sentí que estaba invalidando todo lo que había pasado. Hubo una noche en particular donde la conversación se puso más tensa. Yo le dije que necesitaba que entendiera que lo que había pasado no era algo menor, que mi mamá se había ido antes porque se sintió incómoda y humillada, y que eso no era normal en un ambiente familiar. Él respondió que si tu mamá decidió irse fue porque quiso, nadie la echó, y ahí fue cuando me di cuenta de que realmente no estaba dispuesto a asumir nada de lo que había ocurrido. Para él, todo se reducía a decisiones individuales, como si el contexto no importara, como si las palabras y actitudes no tuvieran consecuencias. Esa misma semana, mi suegra empezó a aparecer más de lo habitual en nuestra casa. Al principio lo disimulaba con excusas, que venía a ver a los niños, que traía algo, que pasaba a saludar, pero era evidente que su presencia se estaba volviendo constante. Yo no decía nada porque ya estaba cansada de discutir, pero cada vez que entraba y se comportaba como si nada hubiera pasado, como si el viaje hubiera sido perfecto, sentía una mezcla de enojo e incredulidad. Incluso llegó a comentar en una ocasión que qué bueno que todo había vuelto a la normalidad, y tuve que morderme la lengua para no responderle. Lo que terminó de hacerme tomar una decisión fue una conversación que escuché sin querer. Estaba en la cocina mientras mi esposo hablaba con su mamá en la sala, y no estaban susurrando precisamente. Ella le dijo que esperaba que él no fuera a dejar que yo lo manipulara con ese tema, que yo siempre había sido muy sensible y que no había que darle tanta importancia a esas cosas. Mi esposo no la corrigió, no le dijo que estaba equivocada, simplemente respondió que ya estaba manejando la situación. Ese manejar la situación fue lo que me hizo entender que, en su cabeza, el problema era yo. Esa noche no dije nada. Me fui a dormir con una claridad que no había tenido antes. A la mañana siguiente, después de dejar a los niños en sus actividades, fui a casa de mi mamá. No fui a desahogarme como otras veces, fui a pensar con calma, a estar en un lugar donde no me sintiera cuestionada por todo. Hablamos largo rato y, como siempre, ella trató de no influir demasiado, pero sí me dijo algo que se me quedó grabado,
que yo tenía que decidir qué estaba dispuesta a tolerar a largo plazo, no solo en ese momento. Volví a casa con esa idea dando vueltas y, al ver a mi esposo actuando como si nada, supe que si no hacía algo, todo iba a seguir igual. Esa misma tarde intenté hablar una vez más con él, pero la conversación no avanzó. Él seguía en la misma postura, diciendo que no iba a ponerse en contra de su mamá por algo que consideraba insignificante. Fue ahí cuando entendí que no se trataba de elegir entre su madre y yo, se trataba de respeto, y él no lo estaba viendo así. Sin hacer ruido, empecé a organizarme. Preparé algunas cosas de los niños, ropa, documentos importantes, lo básico para no tener que regresar corriendo por algo. No hubo una discusión final ni una escena dramática, porque sinceramente ya no tenía energía para eso. Cuando terminé, me acerqué a él y le dije que necesitaba espacio, que me iba a ir unos días con los niños. Él me miró confundido, como si no entendiera de dónde salía eso, y me preguntó si estaba en serio. Le dije que sí, que no podía seguir en una situación donde me sentía constantemente invalidada. No intentó detenerme. Solo dijo que estaba reaccionando de forma exagerada y que lo iba a lamentar cuando me calmara. Esa respuesta, lejos de hacerme dudar, me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Me fui sin levantar la voz, sin cerrar la puerta de golpe, simplemente me fui. Los primeros días en casa de mi mamá fueron raros, no porque estuviera incómoda, sino porque por primera vez en mucho tiempo no tenía esa presión constante. Los niños estaban tranquilos, mi mamá los ayudaba con todo sin hacer comentarios innecesarios, y yo pude respirar. Mi esposo empezó a llamarme y a escribir, al principio con mensajes cortos, preguntando cuándo volvía, luego con un tono más molesto, diciendo que no podía simplemente irme así. Yo no respondía de inmediato porque necesitaba ordenar mis ideas antes de volver a entrar en la misma dinámica. Con el paso de los días, la distancia me ayudó a ver todo con más claridad. No era solo el viaje, no era solo esa cena, era una acumulación de situaciones donde siempre terminaba cediendo para evitar conflictos, mientras él evitaba incomodar a su madre a toda costa. Darme cuenta de eso no fue fácil, pero fue necesario, porque por primera vez empecé a considerar que el problema no se iba a resolver solo hablando si la otra persona no estaba dispuesta a escuchar. Actualización 2. Pasaron unas 3 semanas desde que me fui de la casa y en ese tiempo las cosas dejaron de ser solo incómodas para volverse directamente insostenibles. Al principio mi esposo seguía con la misma actitud de siempre, escribiéndome como si esto fuera una especie de berrinche temporal que se me iba a pasar en cualquier momento. Me mandaba mensajes preguntando cuándo pensaba volver, diciendo que los niños necesitaban estabilidad y que no tenía sentido alargar algo que, según él, se podía resolver hablando. Lo que me molestaba no era que quisiera hablar, era que en ningún momento reconocía lo que había pasado, como si todo esto hubiera salido de la nada. Yo no respondía de inmediato porque necesitaba mantener cierta distancia para no caer otra vez en lo mismo. Cuando finalmente le contesté, traté de ser lo más clara posible sin entrar en ataques, le dije que no se trataba de una discusión puntual. Que lo que había pasado en el viaje fue solo el punto en el que todo se volvió evidente, pero que el problema venía de antes. Le expliqué que necesitaba que entendiera que su forma de manejar la relación con su madre nos estaba afectando como pareja, y que si quería que las cosas funcionaran, tenía que poner límites reales. No le pedí que dejara de verla ni nada extremo, solo que no permitiera faltas de respeto y que no me dejara sola en esas situaciones. Su respuesta fue exactamente lo que temía. Me dijo que no iba a cambiar su relación con su madre por una exageración, que yo estaba sacando todo de proporción y que no era justo ponerlo en esa posición. Usó esa frase que ya me empezaba a sonar como un disco rayado, diciendo que no iba a elegir entre su familia y su esposa, como si alguien le estuviera pidiendo eso. Intenté hacerle ver que no se trataba de elegir, sino de establecer límites sanos, pero cada vez que lo decía, él lo interpretaba como un ataque o como una exigencia injusta. Mientras tanto, la situación con los niños se volvió un punto delicado. Empezamos a organizarnos para que él los viera, al principio de forma un poco improvisada, porque nada de esto estaba planeado. Él venía a recogerlos algunos días o pasaba a verlos,
pero era evidente que no estaba acostumbrado a encargarse de todo lo que implica cuidarlo sin ayuda. No lo digo como crítica, lo digo porque siempre habíamos funcionado con una dinámica en la que yo llevaba la mayor parte de la carga diaria, y ahora eso se estaba notando. Hubo ocasiones en las que me llamaba para preguntarme cosas básicas, como horarios, comidas o incluso detalles de la rutina que para mí eran obvios. En paralelo, mi suegra empezó a aparecer en la ecuación de una forma más directa. Ya no eran comentarios indirectos o presencia ocasional, ahora estaba claramente involucrada en cómo él manejaba las cosas con los niños. Me enteré porque en una de las entregas él llegó con ella, como si fuera lo más normal del mundo, y eso me incomodó bastante. No por verla, sino porque sentí que estaba invadiendo un espacio que debería ser entre nosotros como padres. No dije nada en ese momento para no generar una escena frente a los niños, pero sí lo hablé con él después, diciéndole que prefería que esas interacciones se mantuvieran entre nosotros. Él respondió que su mamá solo estaba ayudando, que no veía el problema, y otra vez volvimos al mismo punto donde lo que para mí era una falta de límites, para él era algo completamente normal. Esa conversación no llegó a ningún lado, como muchas de las anteriores, y fue ahí cuando empecé a entender que seguir repitiendo lo mismo no iba a cambiar nada si él no estaba dispuesto a verlo desde otro ángulo. En medio de todo eso, tomé la decisión de buscar asesoría legal. No fue algo impulsivo ni dramático, fue más bien una necesidad de entender en qué posición estaba y qué opciones tenía si esto no mejoraba. Fui a una consulta, expliqué la situación con calma y me hablaron de escenarios posibles, de custodia, de acuerdos, de lo que implicaría dar el siguiente paso si decidía hacerlo. Salí de ahí con una sensación extraña, porque por un lado me daba miedo pensar en todo lo que conlleva una separación, pero por otro sentía que por primera vez estaba tomando el control de algo que llevaba tiempo ignorando. No le conté de inmediato a mi esposo, porque quería procesarlo primero, pero eventualmente se enteró. No sé exactamente cómo, pero asumí que fue por algún comentario o porque notó que ya no estaba reaccionando igual. Cuando me llamó para confrontarme, estaba molesto, pero también confundido. Me preguntó si de verdad estaba considerando eso, si pensaba llevar las cosas tan lejos por una situación que él seguía calificando como menor. Le dije que no era por una sola cosa, que era por todo lo acumulado y por la falta de disposición de su parte para reconocerlo. Esa conversación fue más intensa que las anteriores, pero no en el sentido de gritos, sino en el tono. Él empezó a decir que yo estaba destruyendo la familia, que estaba tomando decisiones apresuradas y que iba a afectar a los niños. Yo le respondí que lo que realmente afecta a los niños es crecer en un ambiente donde uno de los padres no se siente respetado, donde los conflictos se ignoran en lugar de resolverse. No fue una conversación que terminara con un acuerdo, pero sí fue un punto en el que ambos dejamos claro que estábamos en posiciones muy diferentes. En esos días también recibí mensajes de mi suegra. No muchos, pero suficientes para confirmar que no había entendido nada de lo que había pasado. Me escribió diciendo que esperaba que recapacitara, que estaba causando una ruptura innecesaria y que debía pensar en mis hijos antes de tomar decisiones tan drásticas. El tono no era agresivo, pero sí tenía esa carga de culpa que siempre maneja, como si yo fuera la responsable de todo. No respondí, porque sentí que cualquier cosa que dijera iba a ser utilizada para seguir alimentando esa narrativa. Con el paso de las semanas, empecé a notar un cambio en mí más que en la situación. Ya no estaba tan reactiva, no sentía la necesidad de justificar cada cosa que hacía o decía. Empecé a enfocarme en los niños, en mantener una rutina estable para ellos y en no dejar que todo esto los afectara más de lo necesario. Mi mamá seguía siendo un apoyo constante, pero sin invadir, sin opinar de más, simplemente estando ahí cuando la necesitaba. La relación con mi esposo se volvió más distante, más práctica. Hablábamos lo necesario para coordinar cosas de los niños, pero ya no había ese intento constante de arreglarlo todo en una sola conversación. Y aunque eso podría parecer frío, para mí fue un alivio, porque me permitió pensar con más claridad sin estar en un ciclo continuo de discusiones que no llevaban a nada. Fue en ese espacio donde empecé a aceptar que, aunque aún no había tomado una decisión definitiva, ya no estaba dispuesta a volver a lo mismo sin cambios reales. Actualización final.
Pasaron casi 2 meses más desde la última vez que escribí, y en ese tiempo las cosas dejaron de estar en ese punto confuso donde uno todavía cree que todo puede volver a ser como antes. La distancia no solo se mantuvo, se volvió necesaria. Ya no era un voy a ver qué pasa, sino un esto es lo que hay ahora. Nos organizamos mejor con los niños, establecimos días claros, horarios, responsabilidades, todo mucho más estructurado porque no había otra forma de que funcionara sin discusiones constantes. Curiosamente, eso fue lo primero que empezó a evidenciar algo que yo ya intuía desde hace tiempo. Mi esposo empezó a sentirse sobrepasado. No fue de un día para otro, pero se notaba en pequeñas cosas. Al principio intentaba mantener el control, quería demostrar que podía con todo sin problema, pero poco a poco se le fueron acumulando las cosas. Llegadas tarde a la escuela, olvidos con tareas, citas médicas que tenía que reprogramar porque se le pasaban, detalles que antes simplemente no veía porque yo me encargaba de todo. No es que él fuera irresponsable, es que nunca había tenido que manejar ese nivel de carga solo, y ahora lo estaba viviendo sin filtro. Lo que hizo fue lo que siempre ha hecho, recurrir a su mamá. Ella empezó a estar cada vez más presente en su casa, no como visita ocasional, sino prácticamente instalada en la dinámica diaria. Al principio él lo manejaba como ayuda, decía que solo iba algunos días, que le estaba echando la mano con los niños, pero con el tiempo eso dejó de ser algo temporal. Y ahí fue cuando empezó el verdadero problema para él, porque una cosa es tener a alguien opinando de vez en cuando, y otra muy distinta es tener a esa misma persona metida en cada decisión, en cada rutina, en cada detalle de tu vida. Me enteraba de esto no porque él me lo dijera directamente, sino por comentarios que llegaban, por cosas que se notaban cuando hablábamos de los niños o cuando los recogía. Había tensión en su forma de hablar, un cansancio que antes no estaba ahí. En una ocasión, mientras coordinábamos un horario, soltó un comentario sin darse cuenta, diciendo que su mamá estaba encima de todo, que no lo dejaba ni organizarse a su manera. No lo dijo como una confesión, lo dijo como alguien que ya está frustrado pero no sabe cómo manejarlo. Ahí fue cuando entendí que estaba viviendo exactamente lo que yo había estado soportando durante años, solo que ahora no tenía a quien delegarlo ni cómo evitarlo. La diferencia es que cuando yo lo vivía, él lo minimizaba. Ahora que le tocaba a él, ya no era tan fácil ignorarlo. Con el tiempo, esas pequeñas señales se volvieron más evidentes. Hubo un día en particular en el que me llamó fuera de lo habitual. No era para coordinar algo de los niños ni para discutir, era una llamada distinta. Se escuchaba cansado, pero no físicamente, sino como alguien que finalmente está procesando algo que había evitado durante mucho tiempo. Me dijo que creía que ahora entendía mejor lo que yo había intentado explicarle. No usó palabras grandes ni se disculpó directamente en ese momento, pero el tono era completamente diferente. Yo no reaccioné de inmediato. No porque quisiera ignorarlo, sino porque ya no estaba en ese lugar donde cualquier señal de cambio me hacía bajar la guardia. Le dije que entenderlo ahora no cambiaba lo que ya había pasado, ni cómo se habían dado las cosas, y hubo un silencio incómodo que no intentamos llenar con explicaciones vacías. Fue una de las primeras conversaciones donde no sentí que estaba luchando para que me escuchara, pero tampoco sentí que eso fuera suficiente para retroceder todo lo que ya había avanzado por mi cuenta. Mientras tanto, mi vida en casa de mi mamá se estabilizó de una forma que no esperaba. No era perfecta, obviamente, pero era tranquila. Los niños estaban bien, tenían una rutina clara, se sentían seguros, y eso para mí era lo más importante. Mi mamá seguía ayudando, pero siempre desde ese lugar de respeto que nunca había perdido, sin comentarios fuera de lugar, sin intentar imponerse. Esa diferencia, que antes yo toleraba sin analizar demasiado, ahora se me hacía imposible de ignorar. En paralelo, el proceso legal avanzaba de forma tranquila, sin conflictos innecesarios. No hubo peleas grandes ni intentos de sabotaje, simplemente se fueron estableciendo acuerdos más formales para evitar malentendidos. Eso también cambió la dinámica entre nosotros, porque ya no dependíamos de conversaciones emocionales para resolver cosas prácticas. Todo se volvió más claro, más directo, y en cierto modo más honesto. Mi suegra, por su parte, dejó de intentar contactarme directamente.
No sé si fue porque mi esposo le dijo algo o porque entendió que no iba a obtener respuesta, pero su ausencia en ese sentido fue un alivio. Sin embargo, su presencia en la vida de él seguía siendo fuerte, y por lo que pude ver, eso no se volvió más fácil con el tiempo. Al contrario, parecía intensificarse, como si al perder el control sobre mí, ella hubiera decidido concentrarlo todo en él. Lo que más me impactó de todo este proceso fue darme cuenta de que la venganza, si se le puede llamar así, nunca fue algo que yo planeara. No hice nada para que él estuviera en esa situación más allá de retirarme de un lugar donde ya no me sentía respetada. Pero al hacerlo, dejé de sostener una dinámica que lo beneficiaba sin que él fuera consciente de ello, y al quedarse sin ese soporte, tuvo que enfrentarse a la realidad completa. Hubo otra conversación semanas después de la primera llamada, esta vez más larga. Él ya no estaba a la defensiva, tampoco estaba intentando convencerme de volver como si nada. Me dijo que estaba viendo cosas que antes no veía, que entendía que había minimizado situaciones importantes y que ahora le estaba costando manejar la convivencia con su mamá sin sentir que todo se volvía un conflicto. No fue una disculpa perfecta ni un discurso preparado, pero fue más honesto que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Aún así, eso no cambió mi decisión inmediata. Le dije que necesitaba tiempo, no para castigar, sino porque ya no podía simplemente regresar esperando que las cosas fueran distintas sin ver cambios reales sostenidos. Él no discutió, no insistió como antes, solo aceptó que había llegado tarde a entenderlo. Hoy, mirando todo con más distancia, no siento esa rabia constante que tenía al principio. Sigo pensando que lo que pasó fue una falta de respeto grande, pero también veo con claridad que el problema nunca fue solo mi suegra, fue la dinámica completa que permitimos durante años. La diferencia es que yo decidí salir de ahí antes de seguir normalizándolo, y eso cambió todo. No sé exactamente cómo va a terminar esto, si eventualmente encontraremos una forma de reconstruir algo o si cada uno seguirá su camino, pero sí tengo claro algo que antes no quería ver. No se trata solo de querer que una relación funcione, se trata de que ambas personas estén dispuestas a hacer cambios reales, aunque sean incómodos. Y entender eso, aunque haya llegado tarde para él, fue lo único que realmente movió algo en toda esta historia.